Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia después de una semana que nos detuvimos. Una semana muy bonita, la verdad, pero ya es hora de continuar con nuestra lectura. Amén. Nos quedamos, vamos, como lo estamos leyendo ordenadamente. El último capítulo que leímos fue el capítulo 18 del segundo libro de las Crónicas, donde Micaías profetiza la derrota de Acab. Vamos a leerlo así, brincado, ¿va? Para no perdernos el hilo de la lectura, ¿no? Y habla al principio de cuando Josafat era rey y tenía riquezas y tenía gloria en abundancia, y entonces es cuando él hace parentesco con Acab. Acab era el esposo de Jezabel, de la bruja Jezabel. Entonces hacen un tratado, vaya, emparentan. Entonces continúa diciendo, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió a que fuese con él a Ramot de Galaad. Y dijo Acab el rey a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Entonces hacen guerra, pero resulta que el Señor no estaba con ellos, ¿no? por la, por la, por la acumulación de pecados. ¿Ok? Oramos y comenzamos entonces con el capítulo número 19. Es donde el profeta Jehú amonesta a Josafat. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, te damos muchas gracias por este día, por esta mañana, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Muchas gracias. Anunciamos tu gran misericordia, porque al anunciar tu misericordia, Señor, reconocemos que en esta noche estuviste con nosotros. Nos cuidaste nuestro cuerpo, cuidaste nuestra alma, Señor, mientras nosotros no sabíamos nada de lo que pasaba alrededor, pero tú, fiel, justo, verdadero, allí estabas. Muchas gracias, Señor. Gracias por nuestra vida, y hoy comenzamos este día, Señor, agarrándonos fuertemente de tu mano, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos saber qué nos vas a hablar, qué nos vas a decir, qué quieres que hagamos, Señor. Señor, gracias por darnos este privilegio de acercarnos a ti, leer tu palabra, Señor, para estar convencidos, Señor, de cómo es nuestra vida. Si nuestra vida está mal, no tomes en cuenta nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, los que hemos hecho, los que hemos dejado de hacer, Señor, la omisión. Y, Señor, hoy tomamos las riendas nuevamente de tu lectura, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, ahora toma tú las riendas de nuestra vida. Guíanos, Señor, por el buen camino, por el buen sendero. Que no tropecemos, Señor, que no hagamos nada que no te agrade. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana tan hermosa. Gracias, Señor. Hoy, Señor, todo lo que venga, Señor, lo vamos a aceptar, porque así es y así estaba escrito, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, capítulo 19 es donde el profeta Jehú amonesta a Josafat. ¿Vale? Entonces comenzamos diciendo, y la palabra del Señor dice de esta manera. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? Bueno, lo hizo como pregunta. ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? O sea, ayudas a los malos, ayudas a aquellos que aborrecen el nombre de nuestro Señor. Dice, pues has salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por eso. Pero se han hallado en ti cosas buenas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué pasa con este tema? Que así es el hombre y así es el corazón del hombre. Nosotros lo que hacemos es esto. Decimos que amamos a Dios. No en todos los casos, ¿no? Decimos que amamos a Dios. Decimos que seguimos a Dios. Decimos que somos discípulos del Señor.
Pero de repente, por un descuido, por nadita, por algo insignificante, le volteamos la espalda a Dios y nos vamos con aquellos que no aman a Dios, aquellos que les gusta hacer el mal. Y no estoy hablando de hacer el mal de manera literal, de ir a robar, ir a asaltar un banco, etcétera, ese tipo de cosas no, sino simplemente con aquellas personas que, que no aman a Dios, que no lo buscan o que no lo buscan verdaderamente. Entonces nos empezamos a contaminar. Nos empezamos a contaminar con sus palabras, nos empezamos a contaminar con sus acciones, con cosas que no son buenas. Entonces, eso pasó con Josafat. De repente fue y le ayudó a su suegro, Acab, y eso fue lo que le costó, lo que le dijo este profeta Jehú. Y les digo, así pasa con nosotros, pero no hay alguien, o bueno, más bien cuando hay alguien que nos dice, a ver, ¿por qué estás haciendo eso? Hasta nos molestamos. ¿Y tú quién eres para decirme? ¿Y tú quién eres para llamarme la atención? Aquí está el tema. Dice, y también, es que también hay cosas buenas en nosotros. Hay cosas buenas en nosotros. No toda la gente es mala al 100%, ni toda la gente es buena al 100%, ¿no? Porque pues no hay justos en la tierra. No hay justo ni aún uno. Lo que le dice el profeta Jehú es que le dice, pero se han hallado en ti cosas buenas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Eso es bueno y va de extremo a extremo. No somos malos en extremo, pero tampoco somos buenos en extremo. Y tampoco puedo decir que estamos en el punto medio. Podríamos estar cargando la balanza de nuestra vida a hacer cosas buenas si de verdad nos entregáramos a Dios. Si de verdad no hiciéramos amistad con el mundo. La balanza estaría cargada a favor de Dios. Pero a veces estamos haciendo cosas que a Él no le agradan. Bueno, continuamos. Entonces Josafat nombra jueces. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Es decir, que andaba evangelizando. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Jehová por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis. Otra vez. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente para entenderlo un poquito mejor. Y les dijo, piensen siempre, le dijo a los jueces, Josafat. Y les dijo, piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio contra alguien. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Versículo 7. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. Estos dos versículos, si los analizamos a detalle, le hablan a los pastores, le hablan a los ministros, le hablan a la gente que se dedica a ministrar la palabra. Porque, aunque no dice aquí pastores, ni ministros, ni nada, cuando un pastor toma su rol no de juez, sino de que exhorta con la palabra, la misma palabra es la que va penetrando en el corazón del hombre. Y no es que uno los juzgue como pastor, sino simplemente cuando la palabra del Señor habla con juicio y es emitida por un pastor, por un ministro, entonces la palabra de Dios empieza a ser mella en el corazón. Y esa es la recomendación que da este hombre, este rey, que le da a los jueces de la tierra que él gobernaba. Les dijo, piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente. Eso de recuerden que no juzgan para agradar a la gente, eso es parte de lo que dijo el apóstol Pablo, cuando dice, es que yo no trato de agradar a la gente, yo trato de agradar a Dios, porque si yo tratara de agradar a la gente, entonces dejaría de agradarle a Dios. Por eso esta parte lo dice así, piensen siempre con cuidado antes de pronunciar el juicio, recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso.
Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. Es decir, también un pastor tiene que mostrarse imparcial en todos los casos. Pero ¿qué pasa? Que a veces la gente piensa que el pastor tiene que cargarse más a favor de ellos, porque, es que me lastimó. Y más cuando son casos de la iglesia, es que la hermana, el hermano, fulano, la familia fulana o sutana, hablaron de mí, dijeron de nosotros. Pastor, tiene que correrlos de la iglesia. El pastor, uno como pastor no se puede inclinar hacia un solo veredicto de la gente, sin haber escuchado la otra parte. Tenemos que estar, ahora sí que nosotros sí tenemos que estar en el punto medio para escuchar tanto a uno como a otro. Y entonces sí, de parte de Dios, con el consejo de Dios, con la voluntad de Dios, con lo que dice en su palabra, con lo que está escrito aquí, entonces sí tomar una decisión. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. A veces uno como pastor también, no a veces, sino que también uno como pastor eh, conoce a las familias. Entonces, tenemos que ser imparciales. No tenemos que, el pastor, ministro, no se tiene que cargar hacia un solo lado. Siempre tiene que buscar el justo medio, o el medio justo, o el punto medio, para escuchar tanto a una persona como a otra. Tenemos que ser imparciales y no aceptar sobornos. Ay, pastor, es que yo ofrendo más, es que yo digo, a ver, no se trata de tu ofrenda, no se trata de tu diezmo, se trata de la integridad que debemos demostrar frente al Señor. Es lo que se tiene que hacer. Es que yo hago más en la iglesia. No se trata de cuánto haces, se trata de tu corazón íntegro delante de Dios. Ese es el trabajo de un pastor. Muchas veces ese es el trabajo de un pastor. Versículo número 7. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios, ese ya lo leí, no teman ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. En Jerusalén, Josafat nombró a algunos de los levitas, de los que se encargaban de las cosas del templo, de la adoración, de la administración de la palabra, y de los sacerdotes y de los jefes de clanes de Israel, para que sirvieran como jueces. ¿Por qué con ellos? Porque ellos eran los que ministraban la palabra. Porque ellos eran los que leían el libro de la ley, porque ellos eran los que hacían las ofrendas al Señor, ellos eran los encargados de hacer todo eso. Entonces Josafat nombró a algunos de los levitas y de los sacerdotes y de los jefes de los clanes de Israel para que sirvieran como jueces en casos relacionados con la ordenanza del Señor y los conflictos civiles. Okay. Estas fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro, ¿sí? Recomendándole a los siervos, a los pastores, a los ministros. Ustedes deben de actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Si lo dice la palabra, es porque se puede hacer. El Señor no nos va a dar cargas que no podamos cargar, ni nos va a poner a hacer cosas que no podamos hacer. El Señor es sabio, es sabio y es justo. Entonces, si dice que nosotros podemos ser fieles y tener un corazón íntegro, podemos ser fieles y tener un corazón íntegro. O sea, no es algo que no se pueda hacer. No, pues es que yo he intentado. Sí se puede. ¿Y cómo se logra? Metiéndote con Dios, teniendo una comunión con Dios. Sigue hablándole a los ministros de aquel tiempo, a los jueces, vaya. Cada vez que les llegue un caso de sus compatriotas que viven en ciudades distantes, ya sea de asesinato o de alguna otra violación de la ley, los mandatos, los decretos y las ordenanzas de Dios deben advertirles que no pequen contra el Señor. Ese es el punto. Advertirles que no pequen contra el Señor para que no se enoje con ustedes ni con ellos. Procedan así y no serán culpables. Oiga, pastor, pero ¿cómo? Sí, siempre se ministra a la luz de la palabra. Nunca deben de ser consejos personales, ni decir, es que yo supongo que tú, o es que yo pienso que tú, o es que no. Tiene que ser siempre bajo la luz de los decretos y las ordenanzas, los mandatos y los decretos y las ordenanzas de Dios.
se tiene que advertir a la gente siempre, o se tiene que corregir a la gente o exhortar a la gente siempre con base en la palabra de Dios. Versículo 11 del capítulo 20. A Marías, así se llama, a Marías, el sumo sacerdote, tendrá la última palabra en todos los casos que tengan que ver con el Señor. Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la tribu de Judá, tendrá la última palabra en todos los casos civiles. Los levitas los ayudarán a asegurarse de que se haga justicia. Anímense y cumplan con sus deberes y que el Señor esté con todos los que hacen lo correcto. Amén. Esto me gustó. Anímense y cumplan con sus deberes y que el Señor esté con todos los que hacen lo correcto. Esa palabra de anímense, ¿cómo cobra relevancia cuando estás no derrotado, sino cuando estás decepcionado por muchas cosas? Porque sí, un ministro se decepciona, un pastor se decepciona, un pastor se entristece, un pastor le falta que oren por él, un pastor le falta un amigo, porque créanme, y lo he visto en repetidas ocasiones, hay pastores que no tienen amigos, hay pastores que no tienen en quién apoyar su frente, digamos, no hay un nombre donde ellos puedan así apoyar su frente y contar las cosas no me estoy quejando, con tanta confianza. Hay pastores que están así, hay pastores que no tienen amigos, vaya. Por eso cuando dices anímense o esfuércense, dice el Señor, aunque estés pasando lo que estés pasando, aunque estés pasando por el peor de los problemas en la congregación, aunque estés pasando el peor de los problemas en tu familia, porque en la familia también hay problemas, anímate. Anímate, cobra ánimo y asegúrate de hacer lo correcto. Aquí está. Anímense y cumplan con sus deberes. Anímense y cumplan con sus deberes, le dice este rey de parte de Dios a todos los jueces que se habían nombrado para hacer lo correcto. Anímate tú también, aunque tengas problemas en casa, aunque tengas dificultades en casa, anímate, cobra ánimo, esfuérzate, ten un corazón fiel, escucha al Señor en sus ordenanzas, mandatos y decretos. Ok, continuamos el capítulo 20, la guerra con las naciones vecinas. Dice, después de esto, después de que nombró jueces, perdón, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya están en Hasezón Tamar. Ese era otro nombre para En-Gadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Fíjate qué importante es, primero que nada, poner al Señor delante de todo. Qué importante es levantarnos y orar al Señor. Qué importante es, antes de emprender algo, como siempre les he dicho, ponerlo en las manos del Señor, suplicarle al Señor que Él sea el que nos dé el consejo, y cuando el Señor ya nos haya dado el consejo, ponerle ese negocio, ponerle ese plan, ponerle todo en las manos del Señor. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara, y también ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Todos los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Cuando todos se vuelven uno, cuando todos están en un solo sentir, cuando todos están con una sola dirección, el Señor no ve que todos se junten, sino ve un solo corazón. O sea, sí ve que todos se juntan, pero ve un solo corazón que está dispuesto a obedecerlo. Ve un solo corazón que está dispuesto a ser guiado. Cuando una iglesia se junta, se suma, se une y todos tienen el mismo propósito, la misma intención, que primero que nada es buscar al Señor para que Él los guíe, y el pueblo así, con los ojitos cerrados y las manos hacia arriba, vamos a donde tú nos lleves, Señor. Eso es lo importante de la unidad en una iglesia.
Eso es lo importante de la unidad de la oración en una casa. Cuando toda la casa dicen, vamos a orar en el nombre de Jesús. Y esto que estamos viviendo, esto que estamos pasando, el Señor tiene que sacarnos de aquí. No sé, cualquier situación. Pero es lo importante de la unidad en una casa y la importancia de la unidad en una iglesia. Porque el pastor puede estar orando fervientemente y el Señor lo escucha. Pero el pastor también puede estar a veces jalando a todo un pueblo, que él jala hacia un lado y el pueblo jala hacia el otro. O solamente algunos jalan con el pastor y otros jalan hacia lados distintos. No, tiene que haber una unidad, tiene que haber, todos tienen que estar en un mismo sentir. Aquí, lo que ellos temían era la guerra. Pero cuando todos se volvieron uno, entonces el Señor los voltea a ver. Dice, Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio del templo del Señor. Perdón, y oró diciendo, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Qué reconocimiento tan grande le da este Josafat al Señor, ¿no? Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Pero también aquí hay algo bien curioso. Porque de repente cuando hemos leído oraciones, por ejemplo, el cántico de Ana o el de Moisés, y esta oración, a veces hemos escuchado que le hablan con tanta ternura al Señor, con tanto, Señor, tú eres el lirio de los valles, o sea, cosas así, y ahora viene el reconocimiento que le da Josafat al Señor como el general de todos los ejércitos. Le da el reconocimiento como, pues sí, como eso, como el general. No sé si hay un grado máximo en el ejército, pero vaya, como a un presidente, ¿no? El comandante supremo de todas las fuerzas de los ejércitos del cielo, se le da ese reconocimiento. Entonces, es hermoso ver cómo nos podemos dirigir a Dios y en qué sentido podemos encaminar nuestra oración. Por ejemplo, Ana, cuando dice, Señor, pues es que yo no tengo hijo, pero si lo tuviera, Padre, si tú me lo dieras, Señor, yo lo entregaría a ti y lo consagraría en el templo y así, y cuando nace ya lo entrega y hace un cántico bien hermoso. Puedes encaminar tu oración en distintas direcciones, hacia el Señor, vaya, con distintas formas de hacerlo, pero siempre caminado al Señor, y el Señor te va a escuchar. Esta me gustó. Oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentamos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podemos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podemos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que la rodearon y no la destruyeron. Se estaba acordando de todo lo que había hecho el Señor, que les dijo, no pasen ahí en medio, no se preocupen, yo voy a hacer que pasen, pero tienen que rodear. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Le pregunta Josafat al Señor. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Mientras tanto, los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes, y él se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Metanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Y dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor. No tengan miedo. No
se desalienten, porque este poderoso ejército, por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿De qué te angustias? ¿O de qué te preocupas? Si el Rey del universo, si el Señor todopoderoso, grandioso, sublime, que gobierna sobre toda la tierra, está contigo. ¿De qué te preocupas? ¿De qué nos preocupamos cuando tenemos problemas en el trabajo? ¿De qué nos preocupamos cuando no hay lo suficiente en casa? ¿De qué nos preocupamos? ¿De qué te preocupas? Y yo me acuerdo muy bien de esto en un tiempo en el que sí estuve angustiado, hace 2 años más o menos, más, que sí estaba angustiado y la verdad es que, aunque parezca difícil, ni hambre me daba. Pero un día mi esposa me dijo, ¿por qué te preocupas? Un pastor también me dijo, ¿de qué te preocupas? Si el Señor está contigo. Y eso fue entrando en mi corazón y en mi mente tan fuerte que dije, sí es cierto. ¿A quién predico? Predico a un Dios de poder. ¿Y por qué me siento débil? Predico a un Dios que me ha puesto un espíritu de valentía y por qué tengo miedo. Entonces eso fue causando en mí que yo cobrara ánimo. Y entendí, porque se lo solté al Señor, entendí que todo problema, que toda batalla, que toda tristeza, que toda angustia, se la tenía que entregar al Señor porque Él es el que le iba a pelear. Y al final de cuentas así fue. El Señor peleó esa batalla y a mí me dio paz. Entonces, ¿de qué te preocupas hoy? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Por qué te pones triste? ¿En quién has confiado? ¿A quién le has orado? ¿A quién le has entregado tu confianza? Si no es a Dios, entonces recapitula tu oración, recapitula tu entendimiento, porque si no es a Él, entonces ¿a quién? Entrégale todo a Dios, solamente a Dios, y Él va a pelear por ti todas las batallas, nada más. Lo voy a volver a leer. Esto lo dijo un hombre que estaba en medio de toda la gente cuando estaban en la presencia del Señor orando por todos los que venían a pelear contra Judá. Y dijo este hombre llamado Jaciel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, esto dice el Señor. No tengan miedo, no se desalienten, porque por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Este primer renglón del versículo 17 del capítulo 20 es bien interesante, porque luego estamos tronándonos los dedos. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? Pero no tengo dinero para ir, ponemos mil y un pretextos, mil y un excusas, o solitos nos enredamos la cabeza pensando, ¿qué es lo que voy a hacer? Y aquí le dice este hombre a todo el pueblo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Y de verdad pasa, porque a veces cuando nos damos cuenta, entregándole todo al Señor de manera correcta, nos damos cuenta y nosotros no tuvimos que hacer nada. El Señor fue el que lo resolvió todo. Les comento de este tema de mi angustia de hace 2 años, un poquito más. Cuando yo decía, y es real, cuando yo decía, no, pues yo voy a hacer esto, y voy a ir aquí, y voy a ir acá, y voy a demandar, y me tienen que escuchar, porque esto no se vale, y un montón de cosas que yo decía, pero cuando le entrego todo al Señor, y cuando ya estaba resuelto el caso, dije, ¿y ahora qué pasó? Si yo ni siquiera me moví, pues fue Dios, o sea, es Dios. No te compliques pensando cómo puedes hacer para resolver las cosas. No te compliques pensando en si vas a tomar venganza por tu propia mano, si vas a hacer justicia por tu propia mano. No te preocupes, entrégale todas tus preocupaciones al Señor.
todo lo que te preocupa, todo lo que te angustia, todo lo que te causa sobresalto, todo lo que te mueve, entrégaselo a Dios, todo, 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 y verás, de acuerdo a la palabra, si no es cierto que Él hace las cosas por ti. Entonces, versículo 18 del capítulo número 20 del segundo libro de las Crónicas, dice, entonces el rey Josafat se inclinó rostro a tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Creyeron la palabra, creyeron la voz de un hombre que había sido tomado por el Espíritu. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano, a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios, y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Fíjense qué tan importante es que en medio de la angustia, qué importante es alabar al Señor. Ellos tenían problemas, lo que estamos leyendo. Tenían un problema enorme enfrente, eran varios ejércitos que se levantaron contra ellos. Y ellos se pusieron a cantar. Qué raro, ¿no? En lugar de haberse preparado con arcos, con flechas, empezar a entrenar, empezar a hacer ejercicio, a correr, a hacerse diestros en la batalla cuerpo a cuerpo, porque no había armas de fuego, no había nada. En lugar de ponerse a hacer eso, se ponen a cantar. Entonces quiere decir que el canto es un arma poderosa también. La oración es un arma súper poderosa, porque nos conecta con Dios. Pero aquí también nos podemos dar cuenta que el canto es un arma poderosa. Entonces, igual, que te sientes angustiado, que te sientes preocupado, si vas camino al trabajo y no sabes qué hacer, tú ponte tus audífonos, ponle música ahí a tu teléfono, pon alabanzas y ponte a cantarle al Señor. Ahí en tu casa, igual, prende tu estéreo, prende tu tele, prende, no sé, y pone alabanzas al Señor. Cántale al Señor. Cántale su fiel amor, canta que su amor perdura para siempre, canta sus grandezas y el Señor te va a escuchar. Como te digo, este pequeño pueblo pudo haberse adiestrado en muchas cosas, ¿no? En el arco, en la pelea con, no sé, con espadas, no sé, pudieron haberse adiestrado en eso, haber hecho mucho ejercicio, pero se pusieron a cantar. Este hombre, el rey, los manda adelante a los cantores. Entonces, esto es importante. Cántale al Señor. Cántale al Señor, alabanzas, pero alabanzas de verdad, alabanzas que ministren, que abran tu corazón, alabanzas que adoren al Señor, no alabanzas de esas de que nada más te hacen sentir bien, de esos cantos que te hacen sentir bien como los que están saliendo últimamente. No, los cantos que nos hacen sentir bien no están padres, hay que cantarle cantos al Señor, pero cantos que de verdad lo alaben a Él. Y hay muchos artistas cristianos que le cantan al Señor y que adoran con sus cantos verdaderamente al Señor. No me voy a meter en ese tema, pero cántale alabanzas al Señor, alabanzas que de verdad alaben y exalten, honren y le den gloria a su nombre. Dice el versículo 22, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que el ejército de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. ¡Wow! ¡Wow! Cuando comienzan a cantar alabanzas, el Señor comienza a confundir las mentes de los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir, y comienza a entorpecer, lo voy a decir de esta manera, comienza a entorpecer la mente de los ejércitos de Moab y de Amón y del monte Seir, y comenzaron a luchar entre ellos mismos. ¿Qué es lo que causa? ¿Qué es lo que provoca un canto que alabe al Señor? ¿Qué es lo que provoca cuando tu corazón le canta verdaderamente a Dios? ¿Qué es lo que provoca cuando te entregas verdaderamente a Dios?
los problemas huyen, los problemas... el Señor acaba con todos esos problemas, vaya. Él es el que pelea, Él es el Rey de Reyes, Él es Jehová, el Dios de los ejércitos, de toda carne, Él es el Señor. Dice, los ejércitos de Moab y los de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. Entre ellos empezaron a atacar. Qué cosas, ¿no? De modo que cuando y que no el Señor les había dicho, ustedes nada más levántense y vayan, y ni siquiera van a tener que meter las manos, ustedes vayan, y este rey, Josafat, los pone a cantar. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres. Hasta donde alcanzaba la vista, ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor, y aún se conoce como el Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego, todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. ¿Quién ganó? ¿El pueblo o Dios? Ganó Dios. El Señor ganó. Siempre gana el Señor. Nunca es el hombre. No estoy contradiciendo la palabra, no. Pero el Señor es el que gana siempre. Él es el que gana. Cada una de tus victorias las ganó el Señor. Cada uno de tus problemas resueltos los resolvió el Señor. Cada una de tus angustias, el Señor te sacó de ella. Cada una de las cosas que estés pasando es porque el Señor quiso que pasaras, porque Él también quería sacarte de ahí. Bueno, entonces estos hombres recogieron tanto botín que les costó 3 días llevárselo a su campamento, bueno, a sus ciudades. Versículo 28. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas y se dirigieron al templo del Señor. Amén. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos, así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Ahora vamos a un resumen del reinado de Josafat. Versículo 31. De manera que Josafat gobernó la tierra de Judá. Tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Asúa, hija de Shiji. Josafat fue un buen rey, quien siguió los caminos de su padre Asa, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado, no quitó todos los santuarios paganos, y la gente nunca se comprometió por completo a seguir a Dios, al Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro de Jehú, hijo de Hanani, el cual está incluido en el libro de los reyes de Israel. Tiempo después, y es que pasa siempre, pasa en todos lados, ¿no? O sea, no todos tienen la misma mentalidad, ni todos tienen el mismo corazón para seguir al Señor, no todos. Fue un buen rey, fue un rey que gobernó, fue un rey que creyó, un rey que hizo amistad, hizo tratado con Acab, pero con todo eso el Señor los ayudó. Eso es que a veces, pastor, yo no soy tan bueno como para seguir en la alabanza. No me siento bien para hacerlo. Ahorita no estoy preparado. Cálmate, cálmate. El Señor te va a ir perfeccionando. El Señor siempre va a ir haciendo. Es que no me siento bien como para ir a la iglesia hoy. Me siento impuro, me siento pecador. Cálmate. Pues el Señor no te quiere perfecto.
Él te va a perfeccionar. El Señor no te quiere perfecto de acuerdo a la perfección que tú quieres lograr con base en tus fuerzas. El Señor quiere perfeccionarte con base en su poder y su palabra. No siempre somos, no siempre todos jalamos hacia la misma dirección que es hacia el Señor. Algunos nos quedamos y hay que ponernos detrás de uno, de la gente para irlos empujando y órale, vámonos, vamos a echarle adelante, échale, vamos todos juntos, vamos a jalar todos juntos. Entonces no todos serán buenos en el reinado de Josafat, pero no todos serán malos tampoco. Y aún así, el Señor se fijó en Josafat y en su reino. Hizo favores para ellos. Tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Esta es una advertencia también para el corazón de los ministros. No hagas alianza con ministros que de verdad a veces ni saben quiénes son, ni de dónde vienen, ni cuál es su doctrina, o sea, yo escuché un comentario alguna vez de un hombre, ministro según, que dijo, y no me lo dijo a mí me llegó por otra persona, que dijo, pues es que dice el pastor fulano que a ver cuándo lo invita a Tlacomulco a que predique. Perdón, o sea, ¿de parte de quién? En primera, yo ni lo conozco. ¿Por qué tiene que mandarme un recado para ver que vaya a la iglesia a predicar? ¿Cómo? ¿Cómo? El Señor muestra las cosas. El Señor muestra las cosas, muestra las situaciones, de la misma manera en la que yo no puedo ir a predicar a otro lugar sin antes no avisarle a mi pastor. También yo tengo que avisarle a mi pastor si alguien quiere ir a la iglesia y decirle, ¿sabes qué, pastor? Mira, esta persona que tampoco tú conoces quiere ir a predicar a la iglesia. ¿Qué cree que me va a decir mi pastor? Si tú no lo conoces, no conoces su doctrina, no sabes ni de quién viene, ni de dónde viene, y por qué va a ir, pues obvio. O sea, no es así. No es así. No hagas alianzas ni tratados con alguien que no conozcas, por más buena persona que parezca, por más buena gente que parezca, por más que digas soy cristiano y aleluya, gloria a Dios. No hagas tratado con la gente que no conoces. Por más bonito que te hable el predicador de YouTube o de TikTok, porque ahora ya se da en TikTok, no hagas alianza con ellos. No, pues es que yo nada más lo escucho. Pues cuando alguien escucha a alguien de aquellos famosos predicadores de internet, si no los conoces de todas maneras, con lo que ellos dicen, están enganchando tu corazón para enamorarte, para cautivarte. Y entonces, ¿a dónde está la doctrina que se te da en la iglesia? ¿A dónde está la predicación de tu iglesia? Ah, pero es que ese pastor tiene cursos de teología y es esto, y su iglesia es grandísima. No lo conoces, ni te conoce, ni ha orado por ti, ni sabe que existes. Ah, pero es que él bendice a través de la pantalla. Yo mejor ni le sigo con ese tipo de temas. No hagas alianza con gente perversa. Juntos destruyeron, cuando hizo la alianza con Ocosías, rey de Israel, cuando Josafat hace alianza con Ocosías, rey de Israel, juntos construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Esión-Geber, y luego Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo, por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor. Te esfuerzas haciendo barquitos para un mar tan poderoso. Porque te esfuerzas haciendo barquitos. Esos barquitos van a ser como barcos de papel en el mar. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar. También esto es muy interesante. Al momento de que nosotros hacemos alianza con alguien y no lo consultamos a Dios y empiezan a venir los problemas, el Señor te puede decir, ¿a dónde estabas tú? Yo siempre he estado aquí, pero ¿a dónde estaba tu corazón cuando hiciste esa alianza? Entonces empezamos a hacer planes que obviamente no van a fructificar, porque no tienen a Dios como base, no tienen a Dios como cimiento. Empezaron a hacer Ocosías y Josafat barcos,
barcos mercantes para hacer comercio con otros lados, pero ahí no estaba Dios. Bueno, sí estaba Dios, pero no le pidieron consejo. Y todos esos planes, todos sus barcos, todos sus planes, todas sus ansias de riqueza, todas sus ansias de poder, todas sus ansias de llegar a nuevos mercados, naufragaron. Porque no estaba Dios en sus planes. Porque no estaba Dios en los planes de estos dos hombres, de Ocosías y de Josafat. Dios tiene que estar en tus planes para que todos tus planes tengan un buen resultado. Esto es motivo de predicación. Aguas. Capítulo 21. Y ya, terminamos con este día de hoy. Joram gobierna sobre Judá. Cuando murió Josafat, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después, su hijo Joram lo sucedió en el trono. Veamos cómo dice, porque lo estaba leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a la Reina Valera. Durmió Josafat con sus padres, es decir, murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram. En la NTV decía Joram con Y, aquí lo dice con J, Joram. Reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat y a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Estaban sus hermanos ahí a un lado con él. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado, pues, Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Su papá no fue malo en su totalidad, pero dejó de hacer algunas cosas. Hizo alianza con Acab, primer error. Después hizo alianza con Ocosías, segundo error. No quitó todas las imágenes, o todos los lugares donde se adoraban a dioses como Acera y todo eso, error número 3. Y aún así el Señor estaba con Josafat. Josafat levanta jueces y les dice, tienen que ministrar la palabra del Señor. Tienen que, con base en la palabra del Señor, tienen que ministrar a la gente y darles la respuesta a sus problemas. Josafat en ese punto no estaba mal. Estaba mal en los 3 puntos que les acabo de comentar. Pero ¿qué no tenía que ministrar él en su casa? ¿Qué no tenía que hablar él de la palabra de Dios en su casa? ¿Con sus hijos? ¿Con sus herederos? ¿Con sus descendientes? ¿Qué no tenía él que hablarles a ellos? ¿Qué no tenía que decirles las ordenanzas, estatutos y decretos del Señor? Deja al primogénito. Lo deja por ser el primero. ¿Y qué es lo que hace Joram? Luego que se hizo fuerte Joram, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. ¿Qué no se supone? No como cadena de mando, sino como instrucción del Señor. Porque está escrito en la palabra, enséñales a tus hijos lo que dice este libro de la ley. No lo hizo. No lo hizo este Josafat. Porque de haberlo hecho, obviamente no hubiera pasado lo que estamos leyendo. Y pasó. Vuelvo, repito y exhorto, primero es tu casa. Primero es tu casa. Edifica tu corazón leyendo la Biblia. Edifica el corazón de tu familia leyendo la Biblia. Primero es tu casa, son tus hijos, son tus descendientes. Una vez que tus hijos en casa estén con la palabra en el corazón y en los labios, entonces sí, puedes publicar afuera la palabra del Señor. Bueno, incluso cuando es que puede ser un trabajo a la par, edificar tu casa
Siempre estar constante con la palabra de Dios en tu casa y también afuera. Es un trabajo constante. Josafat no lo hizo así. Repito, porque de haber hecho eso, su hijo no hubiera terminado con la vida de sus hermanos. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lepra a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. O sea que él obligó a todos los habitantes de Judá a blasfemar el nombre del Señor. Porque blasfemar no nada más es abrir la boca, también es hacer obras que van en contra de Dios. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Y a ti, con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no les quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Eso pasó con este hombre. Sí o sí, tenemos que consultar al Señor antes de todo. Sí o sí. Dios es bueno. Amén. Dios es misericordioso. Dios ve nuestros problemas. Dios sana nuestra tierra. Él es rey, Él es Dios, Él es todopoderoso. Pero no tolera la alianza con los malos. Porque después de haber probado las mieles del Señor, no podemos volver a ser como éramos antes. Y lo decíamos ayer en la clase, ¿no? A nosotros como cristianos, como creyentes, como discípulos, ya no se nos está permitido volver a dar un paso atrás. Ya no podemos, no se nos tiene permitido. De verdad ya no ofender a la gente. Al contrario, ayudar a la gente de todo corazón, con la voluntad de Dios. No se nos está permitido ya no hacer nada si no es bajo la voluntad de Dios. Y aunque parezca estricto,
aunque suene estricto, cortante y tajante, ya no podemos hacer nada sin que sea antes pasado por la voluntad de Dios. Aquí está la prueba. No es algo que yo les quiera imponer. No es algo que yo les quiera imponer. Aquí está escrito. Ay de mí si yo les quiero poner una carga que no puedan llevar. Pero aquí está escrito. Todo lo que hagas, pásalo por la voluntad de Dios. Todo lo que emprendas nuevamente, pásalo por la voluntad de Dios. No hagas alianza con gente perversa, no escuches a gente mala, no escuches ni hagas alianza con gente que ni siquiera te conoce. En la peor de tus angustias, Dios te va a escuchar y ni siquiera vas a meter las manos para pelear. Por favor, seamos obedientes a la voz de Dios. Queremos una vida, queremos que en la vida nos vaya bien, queremos que el Señor actúe a nuestro favor, queremos que el Señor haga esto, que haga aquello a nuestro favor, porque así queremos que sea. Sí, sí puede ser y sí puede pasar, porque Dios lo puede hacer todo. ¿Tú crees que tus anhelos el Señor los ve como algo grande que Él no pueda cumplir? No, al contrario, Él los ve como cosas pequeñas que puede decir, sí, ahí está, no te preocupes, pero no te lo doy porque no vas a saber cómo manejarlo, ni vas a saber qué hacer y si te lo doy, te vas a perder. Eso es lo que pasó muchas veces con los reinos de Israel. Era tan grande el reinado para una persona tan insignificante. Y una persona a veces, lo dije, perdón, así, tan insignificante en el espíritu, con un espíritu tan vacío de Dios, o con un alma tan vacía de Dios, que cuando tenían un poquito de poder se sentían más poderosos que Dios. Entonces, no hay que sentirnos más de lo que no somos. La Biblia dice, no tengas un concepto más alto de ti del que debes de tener, para que el Señor escuche, para que el Señor voltee su mirada a nosotros, debemos de ser los más humildes de todos. Vaya, en resumidas cuentas, no hagas alianzas con nadie perverso, obedece a Dios en todos sus caminos, en todas sus palabras, eh, no temas, esfuérzate, da consejo, pero primero que nada, ministra en tu casa, ministra a tus hijos, ministra a tu esposa, ministra a tu esposo, toma las riendas del control de tu casa, pero siempre bajo el consejo del Señor. Hay muchas cosas de las que leímos hoy, pero yo lo puedo resumir en esas 5 cosas. Que Dios te escuche, que Dios te ayude. No dejes de ir a la iglesia. Escucha la exhortación que se te da en la iglesia y desde el púlpito. Escúchala. Porque no por nada el Señor puso ministros en las iglesias. Busca la sana doctrina. Busca la doctrina que te va a exhortar, que te va a reprender. Busca la doctrina que te va a confrontar con tu pecado. Busca la sana doctrina. Busca las palabras de Dios en medio de la predicación. Porque esas predicaciones que nada más de todo va a estar bien y aleluya y siéntete perfecto, esas no son predicaciones. Una predicación que tiene en todo su palabrería, tiene más palabras de motivación que versículos de la Biblia, hazla a un lado. La predicación que tiene más Biblia que testimonios personales, ahí métete, ahí métete. Mucha gente ya no quiere entrar a esas iglesias, ¿por qué? Porque la Biblia confronta. Entonces, bueno, de verdad, no me estoy burlando, pero de verdad, no, vive Dios que no, ni me burlo ni hago escarnio. Pero de verdad, híjole, una predicación que tiene la palabra de Dios como base y no los testimonios personales, wow, es una iglesia que revoluciona. Es una iglesia que revoluciona. En fin, busca al Señor mientras pueda ser hallado y obedécelo. Vamos a orar, lo quiero orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por este tiempo, Padre. Gracias por esta hora de palabra, Señor. Gracias, de verdad, muchas gracias. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que hoy tú nos abras el entendimiento y que si nos vamos a enfrentar, Señor, con algo de esto en nuestra vida hoy, en nuestro caminar este día, Padre, ya sabemos y tenemos las bases. No hacer alianza con nadie, ministrar la palabra en casa, Señor, ser obedientes a tu voz. Señor, tenemos que acabar con todo el pecado que hay en nuestra vida.
si queremos una vida libre y plena y que tú estés con nosotros y que siempre seas tú nuestro defensor, pues Señor, tenemos que obedecerte. Simple y sencillamente tenemos que obedecerte, Señor. Tú no eres un Dios que sea tirano, no, al contrario, eres un Dios bondadoso y lleno de amor. Y yo entiendo eso, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que hoy nos enseñes a andar a un lado de ti, pegaditos, Señor, pegaditos a ti, Padre. Siempre con tu palabra en los labios, Señor, siempre con cantos. Padre, gracias por esa parte. Señor, a veces nosotros, Padre, queremos resolver los problemas con nuestras propias manos, nuestra propia fuerza y justicia. Pero aquí dice tu palabra, canten, canten, entréguenme todo y yo voy a pelear por ustedes. Ustedes ni siquiera van a tener que meter las manos. Gracias por esa parte y por todo lo que acabamos de leer, Señor, estos capítulos. Ahí estás tú en medio de todo eso, Señor. Ahí estás tú, viéndonos, buscando nuestra mirada en medio de todas esas líneas que estuvimos leyendo, Señor. Ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú, Padre. Gracias por esta revelación. No son los hombres de los que acabamos de hablar. No son ellos. Eres tú, Señor, en medio de todo eso, Padre. Estuviste en medio de la batalla, Señor. Estabas viéndonos a nosotros. Estuviste en medio, Señor, de los cantos y ahí estabas viéndonos. Estabas viéndonos, Señor, ahí en medio cuando leíamos, Señor, lo de los templos que no fueron derribados, Padre. Ahí estabas viéndonos, Señor. Gracias, porque nos ves en todo momento, Señor. En momentos de lectura y en momentos de oración. En los momentos cotidianos de nuestra vida, ahí estás tú, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor, te entregamos este día. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Bendice a nuestros hijos, Padre, a nuestras hijas. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Señor, tú estás haciendo crecer la iglesia. Y papito lindo, ya llegará el tiempo en que no vamos a caber. Te pido en el nombre de Jesús que tú extiendas las estacas del reino, Señor, en el nombre de Cristo. Que tú extiendas, Señor, ese lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces los anhelos de mi corazón. Y está en ti y solamente en ti, Padre, el que esto crezca. No en mis fuerzas, en tu fuerza. En el nombre de Jesús. Perdón. Amén y amén. Que Dios les bendiga, vayan en paz a su trabajo, guarden su corazón. Carlitos, que Dios te bendiga, hijo. Qué gusto que te conectas. Que Dios te bendiga, hijo. Y para todos los que lo vayan a ver al rato, porque ya saben que va a estar todo este día la publicación. Si no, la comparto también en la otra página de Facebook. En la página la comparto también esta publicación. También la pueden ver ahí. Compártanla y hablen de la palabra del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Carlitos. Pues cuando puedas, hijo, me mandas un mensaje. Saben que estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Tengan un muy, muy, muy excelente día en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Tengan muy buen día a todos. Bye.